Mi nombre es Elena Rivas. En la Ciudad de México, donde soy conocida por mi galería de arte moderno y mis estrictas reglas de estética, la gente suele decir que soy la encarnación de la elegancia atemporal. A mis 55 years old, mantengo una figura impecable y mi vestuario es un manifiesto, siempre lino blanco inmaculado, de cortes fluidos y amplios, que se mueve conmigo como una segunda piel. Mi único toque de color y mi fetiche personal es la plata de Taxco. Llevo siempre pulseras gruesas y elaboradas que tintinean con cada movimiento, y un impresionante dije de filigrana dorada sobre el pecho. La pulcritud y el orden son mi refugio. Mi vida, al igual que mi casa en la colonia Roma, es una obra de arte cuidadosamente curada. Tengo 2 hijos, Sofía, mi hija mayor y ambiciosa ejecutiva, y Miguel, un adolescente de 15 years old con alma de artista. Hace 2 años, Sofía se casó con Javier del Toro. Lo conocieron en un evento en Cancún. Él trabaja en finanzas y tiene ese aire de ambición desmedida que a mi hija tanto le atrajo. Su boda en San Miguel de Allende fue un evento de ensueño, aunque desde el principio, Javier me pareció demasiado pulcro, demasiado calculado. Nunca me miraba a los ojos de forma directa, más bien examinaba el entorno, calculando mi valor como una pieza de inversión. Mi hija Sofía, heredando mi ímpetu profesional, viaja constantemente por negocios. Justo ahora está en Tokio, y es en su ausencia, aproximadamente 6 meses después de la boda, que la extraña dinámica con Javier comenzó a devorarme. El primer golpe a mi santuario ocurrió cuando Javier exigió cambiar el suelo de la sala principal. Yo tenía unas preciosas baldosas de barro rojo cocido, hechas a mano en Oaxaca, que daban calidez y autenticidad a la casa. Javier, sin consultarme, insistió en reemplazarlas por un gélido y brillante mármol de Carrara importado, argumentando que la casa necesitaba un toque de modernidad europea para atraer la prosperidad. El costo era absurdo, pero él lo presentó como una inversión en la carrera de Sofía. Fue poco después de la instalación del mármol, que me encontré con Javier en el estudio. Yo acababa de llegar de la galería, y llevaba un vestido de lino blanco hasta el tobillo y sandalias planas de cuero trenzado, con un juego de tobilleras de plata que tintineaban armoniosamente, mi sutil demostración de sensualidad elegante. «Elena, te ves tan rígida», me dijo Javier, ignorando mis joyas de plata y concentrando su mirada en el corte impecable de mi vestido. «Necesitas liberarte. La mujer es más hermosa cuando es auténtica, cuando está conectada con la tierra». Fruncí el ceño. «¿Y qué propones, Javier? ¿Que camine descalza sobre tu mármol italiano?» Él sonrió con ese gesto de suficiencia que me exasperaba. «No. Pero mira esto. Es mi gabán, poncho mexicano favorito». Lo desdoblizó. Era una pieza gruesa de lana de borrego, de colores oscuros, áspera al tacto y con olor a tierra. «Lo traje de Chiapas. Yo creo que deberías colgarlo aquí sobre la repisa. Es un objeto primitivo que te aterra, te enraiza. Es mi fetiche personal de conexión con la realidad. Lo necesitas para equilibrar toda esa plata pulida y el lino blanco». Mi estética se reveló. Colgar una prenda rústica, tosca y maloliente sobre mi repisa de diseño minimalista era un acto de vandalismo emocional. Era una violación directa de mi ser. «Javier, no. Te agradezco la intención, pero la autenticidad no se cuelga. Por favor, llévate tu gabán». Él lo dejó a un lado, pero esa mirada en sus ojos me indicó que el asunto no había terminado. No era una simple sugerencia, era un asalto a mi control. Este fetiche por lo rústico y el contraste con mi lujo parecía ser su arma. El verdadero escalofrío comenzó cuando Javier centró su atención en mi hijo, Miguel. Miguel es un chico sensible y talentoso. Javier lo cautivó con historias de expediciones en las selvas de Yucatán y Chiapas. Empezó a llamarlo el nuevo explorador. Un sábado, regresando de una comida con mis socias, llevaba un vestido de seda color aguamarina, el único color que permito fuera del blanco, con un cinturón de cuero ancho y botines de tacón bajo. Los encontré en el estudio.
La escena era inusual. Javier vestía un serape, otro tipo de poncho aún más burdo que el gabán anterior, aunque el mármol reluciente se reflejaba en sus botas de montar. Miguel estaba a su lado, hipnotizado, con las manos enguantadas. ¿Qué están haciendo aquí?, pregunté, mi voz tan cortante como el cristal de una vitrina. Javier se irguió. Elena, qué gusto. Solo le muestro a Miguel mis nuevas adquisiciones. Piezas únicas, históricas. Vi que sobre una mesa reposaban objetos envueltos en tela oscura, que parecían frágiles y muy antiguos, como fragmentos de cerámica o piedra. Son fragmentos de vasijas mayas, susurró Javier con una excitación febril. Son muy difíciles de obtener, mi fetiche más preciado es esta historia robada al tiempo. Pero necesitan un tratamiento especial, y Miguel tiene unas manos delicadas, la precisión que yo necesito. Lo estoy entrenando en el arte del rescate. ¿Rescate? Javier, esas son antigüedades ilegales, y no vas a involucrar a mi hijo en tus pasatiempos cuestionables. Cálmate, Elena. Esto es educación, replicó cerrando rápidamente una caja que contenía los artefactos. Luego, con una sonrisa helada, soltó una frase que me desarmó: Sofía, ella encuentra emocionante este nivel de riesgo. Dice que a las Rivas les falta chispa. Sabía que mentía. Sofía era tan controladora como yo, y le aterraba el riesgo legal. Pero el veneno ya estaba inoculado. Javier estaba usando a mi hijo para atacarme, explotando su curiosidad en un momento en que yo no podía protegerlo completamente. Esa noche, acostada en mi cama de lino blanco, me pregunté si Javier era solo un yerno con gustos excéntricos o un verdadero depredador. A la mañana siguiente no había rastro de Miguel en casa. Creí que se había ido a la escuela. El teléfono sonó con un número de larga distancia que no reconocí. Al contestar, una voz ronca y agitada me dijo: Señora Rivas. Hablamos desde Palenque, Chiapas. Su hijo, Miguel, ha sido detenido. Lo encontramos en la zona arqueológica junto a Javier. Estaban intentando rescatar algo. Es grave. La llamada terminó, dejándome varada en el mármol frío de mi realidad. Palenque. Zona arqueológica. Javier lo había hecho. Había metido a mi hijo en problemas. La guerra había comenzado. La noticia de Palenque me golpeó con la fuerza de un huracán de Chiapas. Mi hijo Miguel, de 15 years old, detenido. Javier, el causante de todo, en silencio. Sofía estaba incomunicada en Tokio. Tenía que moverme rápido. Me vestí para la batalla, un traje sastre de lino color crema, de falda midi y chaqueta entallada, y elegí mis zapatos de tacón más altos, unos Christian Louboutin color carmesí profundo, un toque de furia controlada. Elegí el carmesí porque, para mí, el color rojo es un fetiche de poder que invoca la acción. En el aeropuerto mis joyas tintineaban nerviosamente. Durante el vuelo a Tuxtla Gutiérrez, intenté contactar a Javier, pero su celular estaba apagado. La rabia me quemaba. Al llegar a las oficinas de las autoridades locales en Palenque, el contraste entre mi pulcritud metropolitana y el ambiente rústico del lugar era abrumador. Encontré a Miguel y a Javier. Miguel estaba pálido, pero a salvo. Javier, con el labio partido, tenía la mirada de un animal acorralado. Miguel. Gracias a Dios. Abracé a mi hijo sintiendo el olor a tierra y humedad de la selva en su ropa. Luego me giré hacia Javier. Mi voz era baja, pero tan filosa como una navaja de obsidiana. ¿Qué demonios hiciste? Intentaste robar piezas para tus adquisiciones ilegales. ¿Involucras a mi hijo en tus fetiches de exploración? Javier, con esa habilidad suya para torcer la realidad, se puso a la defensiva. Elena, no seas melodramática. Eran solo unos fragmentos. Le enseñaba a Miguel la arqueología clandestina. Un curso intensivo de hombría, eso es todo. No lo entiendes porque vives en tu torre de marfil.
Además, el celular se quedó sin pila. Es un sacrificio por la aventura. ¿Sacrificio? Pusiste en riesgo el futuro de un menor. Fue entonces cuando sus ojos se fijaron en mis zapatos carmesí, y su tono se volvió extrañamente íntimo y manipulador. Pero mírate, Elena. Usas el rojo de la pasión. El color del riesgo. Tu fetiche no es el blanco. El riesgo es lo que te excita. Sofía lo sabe. Dice que lo único que te falta es alguien que te saque de tu orden perfecto. Yo estaba ofreciéndole a Miguel lo que tú no puedes, la disciplina del yermo. Era una mentira vil, un intento de endosarme sus vicios. Pero el veneno era efectivo. Me hizo dudar por un instante de mis motivaciones, de mi supuesta frialdad. Logramos resolver la situación con las autoridades gracias a mis contactos y, por supuesto, una suma considerable de dinero. En el viaje de regreso a Tuxtla, Miguel, sintiéndose seguro a mi lado, finalmente se sinceró. Mamá, Javier es raro. Me decía que tú eras demasiado plata y mármol, y que yo tenía que aprender a ser sucio. Me obligó a ponerme esta camisa de lana, una de sus viejas toda áspera. Dijo que era para disciplinar el cuerpo y hacerme fuerte. Y me mostró fotos de gente trepando sin equipo en el cañón del sumidero, le tiene un fetiche a lo peligroso. Me di cuenta. Su ropa rústica, su gabán y serape no eran solo estética. Eran uniformes de poder, de coerción. Su fetiche por lo tosco era un arma psicológica para desestabilizar. Al llegar a la Ciudad de México, esperé a Javier en la sala. Me cambié de ropa, buscando una apariencia de total autoridad. Elegí un vestido de terciopelo negro hasta el suelo, con un solo tirante muy ceñido, y encima me puse una capa de seda que cubría mis brazos. No llevaba mis pulseras de plata, sino un único brazalete de obsidiana, mi piedra de protección. Quería verme inexpugnable, la encarnación de la noche y el control. Javier entró buscando la confrontación. Elena, ¿por qué tan oscura? El negro es el color de la renuncia. El negro es el color del fin de algo, Javier. Y este es el fin de tu juego con mi hijo. ¿Ahora te vas? Javier se acercó a mi mesa de mármol. Tú no me vas a sacar. Sabes, tu hija es igual de controladora. Pero ella acepta el riesgo. Ella fue quien me dijo que mi disciplina te atraería. Y te advierto, si me echas, tengo tus fotos. Me quedé helada. ¿Mis fotos? ¿De qué hablas? Relájate. Las tomé con mi celular en tu estudio. Las fotos de tu ritual de belleza. El momento en que te aplicas tu crema facial de noche con esa luz tan suave y ese camisón de seda que usas. Son solo recuerdos de tu intimidad. Pero si tu mundo supiera que la inmaculada Elena Rivas tiene un fetiche por la seda pura y la luz difusa, y viera esos momentos tan desordenados. Sería un escándalo. Sus palabras eran una violación. Mi ritual de noche, mi momento de paz, transformado en material de chantaje. Sabía que no eran sexuales, pero eran íntimas, exponían mi vulnerabilidad. ¿Qué quieres, Javier?, pregunté con la voz ahogada por la rabia. Cooperación. Mañana te enviaré un plan. Un proyecto de autenticidad. Vas a invertir en mi próximo negocio. Si cooperas, el vídeo de tu hijo en Palenque, porque lo grabé, y tus fotos íntimas jamás verán la luz. ¿Aceptas, Elena? Me vi obligada a aceptar. Pero mientras asentía, mi mente ya trabajaba en el contraataque. Javier acababa de cometer el error de subestimar a la dama de plata. Pasaron 3 días y mi mente no descansó. Me sentía atrapada en un juego sucio, obligada a cooperar con el hombre que había intentado destruir a mi hijo. Sofía seguía inmersa en su conferencia en Tokio, y yo no podía arriesgarme a contarle la verdad, sabiendo que Javier tenía un vídeo incriminatorio de Miguel. Mi refugio, la galería de arte, era mi único consuelo.
Estaba preparando una exposición de arte huichol y sentía la necesidad de rodearme de la autenticidad y el color que Javier tanto despreciaba en mi vida, pero que paradójicamente usaba para manipularnos. Ese día elegí un atuendo que reflejara mi control sobre el peligro, un conjunto de falda tubo y chaqueta entallada en algodón crudo, complementado con zapatos de tacón con textura de piel de serpiente, falso por supuesto, pero que me daba un aire felino y peligroso, otro de mis fetiches de poder. En la cintura, llevaba un cinturón de plata con una hebilla grande y cincelada. Al llegar a casa, Javier me esperaba en el estudio. Estaba vestido con una camisa de lino demasiado suelta y pantalones de algodón, proyectando una imagen de relajación forzada, que chocaba con el mármol reluciente. Elena, ya llegó el plan, dijo sonriendo con suficiencia. Me entregó un documento llamado Proyecto Autenticidad, extractos precolombinos. Era un plan de negocio sofisticado y bien elaborado para la creación y venta de una línea de cosméticos de lujo, basada en extractos de plantas raras y, lo más preocupante, en polvo de piedras preciosas, supuestamente tomadas de sitios arqueológicos. Esto es una locura, Javier. Es tráfico de patrimonio, le espeté. Calma. Piensa en las ganancias. Tenemos clientes en Miami y París que pagan fortunas por este tipo de magia ancestral. Y el componente estrella, la base para la crema más cara, necesita polvo de oro de Oaxaca, dijo, y su mirada se dirigió a mi collar más preciado, un dije antiguo de oro macizo, un sol azteca, mi herencia y mi fetiche de conexión con mi linaje. Me di cuenta de la dimensión de su ataque, no solo quería mi dinero y mi reputación, quería despojarme de los símbolos de mi identidad y mi poder. Quería que yo misma participara en la destrucción de mi herencia cultural y personal. Ni lo sueñes, Javier. Mi sol azteca no se toca. Es una reliquia familiar. Tu sol azteca, repitió con burla, vale mucho, Elena. Pero la reputación de tu hijo vale más. Y la libertad de Sofía. Me mostró su tableta. Había una carpeta llamada Miguel Archivo Dorado. En el interior, había un vídeo corto granulado grabado en Palenque. Se veía a Miguel de 15 years old, vestido con esa ridícula camisa de lana áspera, con las manos temblorosas, desenterrando un pequeño objeto bajo la atenta mirada de Javier. El audio era estremecedor. Se escuchaba la voz de Javier: ¿ves, Miguelito? Esto es ser un hombre. Tomar lo que es tuyo. Los tontos hablan de la ley, nosotros hablamos de la necesidad. Esto, mi explorador, es nuestro pequeño secreto. Algo que tu madre, tan rígida, jamás entendería. El vídeo estaba editado de forma maestra para que pareciera que Miguel estaba disfrutando del acto ilegal. La sensación de adrenalina y fascinación era palpable en el rostro de mi hijo. Esto es lo que verán todos, Elena, si no firmas el acuerdo. El hijo de la dama de plata manchando el patrimonio de la nación. Y claro, el vídeo de tu camisón de seda irá de regalo a los medios. Me sentí destrozada. Javier había encontrado mi punto más débil, la protección de mis hijos y mi linaje. Tenía que ganar tiempo. Está bien, Javier. Acepto el proyecto Autenticidad. Pero con mis condiciones. Primero quiero que me demuestres que no tienes más copias de ese vídeo. Y necesito un contacto real, no solo un plan. Un cliente que ya esté pagando por esta locura. Javier sonrió con una victoria repugnante. Lo sabía, Elena. Eres una Rivas, después de todo. Los negocios van primero. Conocerás a nuestro socio principal, Ramón, mañana. Es de Guadalajara. Tendrás que viajar. Ramón tiene un fetiche por el lujo sobrio y las joyas de plata. Ponte todas tus pulseras, Elena. Él quiere ver a la dama de plata en acción. Salí de allí. Mi vestido de piel de serpiente se sentía como una jaula. Javier acababa de exigirme ir a Guadalajara, al centro de otro cártel de manipulación, para ver a su socio.
Pero en ese momento me di cuenta de algo crucial. Al exigirme que llevara todas mis pulseras de plata, Javier me había dado mi arma. Mis pulseras tintineantes, el símbolo de mi poder, ahora serían mi escudo y mi herramienta de espionaje. La guerra psicológica se iba a transformar en una guerra real. El viaje a Guadalajara fue mi oportunidad de oro para recolectar información. Sabía que Javier y Ramón, a pesar de toda su ostentación, no eran tan astutos como yo. Elegí un traje de lino blanco inmaculado, mi uniforme de pureza y control, pero esta vez, mi estrategia estaba en mis accesorios. Llevaba todas mis pulseras de plata de Taxco, haciendo que el tintineo fuera constante y fuerte, un fetiche auditivo que esperaba, distraería y ocuparía la atención de Ramón, tal como Javier había predicho. Javier y yo nos encontramos en el aeropuerto de Guadalajara. Vestía su habitual ropa de lino suelto, pero llevaba unas gafas de sol de diseñador excesivamente grandes. Tratando de lucir como un capo de las finanzas. Te ves radiante, Elena. Ramón se va a obsesionar con tu plata, me dijo, su voz llena de un orgullo asqueroso. El encuentro fue en un rancho lujoso en las afueras de la ciudad, rodeado de campos de agave azul, el paisaje icónico de Jalisco. Ramón, el socio, era un hombre de unos 40 años, con un aire de falso misticismo. Llevaba joyas de oro exageradas, pero sus ojos estaban fijos en mis muñecas. Ramón, te presento a Elena Rivas, nuestra socia en la Ciudad de México y la dueña de la elegancia, presentó Javier. Ramón me estrechó la mano con una lentitud molesta. Ah, la dama de plata. Bartek tenía razón. El sonido de tu arte es fascinante. Es mi fetiche preferido, el lujo sobrio con un toque de música íntima. Mi tintineo de plata era la clave. Me senté y empecé a mover las manos intencionadamente para que las pulseras hicieran ruido. Mientras Ramón se distraía con el sonido y el brillo, yo me concentraba en sus palabras. La reunión se centró en los detalles financieros. Ramón reveló que la operación era mucho más grande de lo que Javier había admitido. No solo era venta de cosméticos, estaban lavando dinero para un grupo de inversionistas chinos, quienes tenían deudas pendientes con Javier de una transacción fallida en Cancún. Y el componente clave, explicó Ramón con un brillo codicioso en los ojos, no es el polvo de oro. Es el polvo de piedra de luna que extraemos de las cuevas cerca de Palenque. Es lo que nos exigen nuestros clientes en el extranjero. Y la plata de Elena, la plata es el precio de la lealtad. Sentí un escalofrío. La piedra de luna era un nombre en clave para artefactos arqueológicos. Era peor de lo que imaginaba. Necesitamos una muestra de tu fetiche para el primer envío, dijo Ramón, clavando sus ojos en mi dije del sol azteca. El oro de linaje tiene una energía especial. Es nuestra garantía de que vas en serio, Elena. Me negué como la vez anterior con el ámbar en Polonia. No, Ramón. El sol azteca es mi herencia, no una moneda de cambio. Ya acepté el riesgo, eso es suficiente. Ramón sonrió con frialdad y activó un vídeo en su teléfono con un título inquietante, Sofía, opciones de negocio. Javier me dijo que tu hija, Sofía, está en Tokio. Pues bien, los chinos están muy nerviosos con el retraso. Si no nos das tu sol azteca, la opción B para saldar la deuda de Javier es Sofía. Podría quedarse en Asia por mucho tiempo trabajando en las fábricas de la deuda. El terror puro me paralizó. Ya no se trataba solo de reputación. Se trataba de esclavitud, de la vida de mi hija. Javier había usado a mi hijo como peón, y ahora a mi hija como rehén. Vi la vileza en los ojos de Javier, que evitaba mi mirada, y entendí que su único fetiche era el dinero y la traición. Me quité el dije del sol azteca. Era pesado, cálido. El dolor de la pérdida fue físico. Lo tiré con rabia sobre la mesa. Tómenlo. Pero quiero que Javier me entregue ahora mismo todas las copias de los vídeos de Miguel y de mis fotos íntimas.
Y quiero ver el plan para traer a Sofía de vuelta sin un rasguño. Ramón, triunfante, guardó el dije de oro en una bolsa de terciopelo. Hecho, Elena. Cooperación completa. Nos vemos en Ciudad de México para la firma. Pero no intentes hacer ninguna estupidez. Ahora eres parte de la familia. Me levanté sin decir una palabra. Javier intentó detenerme, pero lo fulminé con la mirada. Cuando subí a un taxi, sentí que había perdido una guerra de siglos, pero que había ganado tiempo. Mi pérdida del oro, él dije, era mi nueva arma. Ya no tenía nada que perder. La próxima vez, la Dama de Plata iba a atacar. El regreso a la Ciudad de México me dio el tiempo necesario para trazar el golpe final. Ya no era la Dama de Plata, sino la Dama de Obsidiana, fría, fuerte y con un único propósito: destruir a Javier y proteger a mis hijos. Había perdido mi oro, él dije, pero había ganado una certeza: el chantaje había terminado. Mi primer objetivo fue recuperar los archivos, mi única prueba. Sabía que Javier, a pesar de su arrogancia, era un maniático del control y que las copias eliminadas de Ramón eran una farsa. Esa mañana me vestí con mi armadura definitiva. Un traje de falda y chaqueta de lino negro estricto sin joyas, con la única excepción de mi brazalete de obsidiana. Quería proyectar austeridad y finalidad. Encontré a Javier en su estudio, inmerso en su fetiche de la rusticidad. Estaba revisando el mapa de un sitio arqueológico, con su gabán favorito, ese que olía a tierra y lana de borrego, colgado prominentemente en el respaldo de su silla, como un estandarte de su falsa autenticidad. Javier, necesito tu laptop. Ramón me pidió que revisara los registros de las transferencias chinas. Necesito asegurarme de que no hay cabos sueltos, le dije con voz profesional. Él dudó, pero su ego pudo más. Estaba convencido de que yo era demasiado inexperta para encontrar sus secretos. Me entregó la computadora. Mientras fingía revisar las hojas de cálculo, busqué en sus archivos ocultos. Encontré una carpeta llamada Patrimonio Rivas y dentro Miguel-Palenque-Master, Mob, y Elena-Seda-Íntima, JPG. Rápidamente subí ambos archivos a un servidor seguro y activé una aplicación forense de borrado seguro. Tardó unos segundos. Perfecto, Javier. Todo claro. Ahora, hablemos de Sofía. Necesitas llamarla y decirle que la relación terminó. La necesitas de vuelta sana y salva, exigí, mirando el gabán. Javier empalideció. No. Elena, no puedes. Ella es mi llave. No puedo perderla. Ella me da el estatus que necesito. ¿Y Ramón? Ramón no importa. Lo que importa es que tengo todos los archivos. El vídeo de Miguel y las fotos de mi camisón de seda. Te las quité. Y activé el borrado permanente de tu disco duro. No tienes nada, Javier. Eres un hombre sin gabán. Se levantó de un salto furioso. Tú, bruja. No puedes hacerme esto. Destruirás a tu propio hijo. No, Javier. Yo salvaré a mi hijo. Pero tú tienes 48 horas para desaparecer de esta casa y de la vida de mis hijos. Dile a Sofía que la has traicionado, que tienes deudas que pagar y que la liberas. Si no lo haces, este archivo de autenticidad irá a la prensa, al INAH, Instituto Nacional de Antropología e Historia, y a la policía. ¿Escoge la cárcel en México o la humillación total? Mi victoria fue total. El hombre que se creía el amo de la situación se desplomó en la silla, destrozado. Su control era una ilusión, y yo lo había roto. Salí de la casa con un sentimiento de triunfo agridulce. La guerra había terminado, pero ¿a qué precio? Sin embargo, la historia no concluyó allí. 2 días después, justo cuando Miguel volvía de la escuela, recibí una llamada. Era de la policía de la Ciudad de México. Señora Rivas, disculpe.
Hemos encontrado un hombre inconsciente en el andén 9 de la antigua estación de ferrocarriles. Tenía su identificación. Es el señor Javier del Toro. Mi corazón se aceleró. ¿Inconsciente? ¿Qué le pasó? ¿Y dónde está? Estamos investigando. Pero encontramos algo con él. Una caja de madera vieja, muy rústica. Dentro había una moneda de oro antigua, parece ser su dije, el sol azteca, junto a una nota. La nota dice, deuda pagada. El último envío ha llegado a Asia, la piedra de luna. Y curiosamente llevaba puesto ese gabán de lana grueso. Parece que alguien se lo puso. Me quedé en silencio mirando por la ventana. El sol azteca. Javier lo tenía. ¿Por qué Ramón, el socio, se lo habría devuelto? Y el último envío ha llegado a Asia, la piedra de luna. Mi mente, entrenada en el arte de las intrigas de galería, ató cabos. Javier no había huido. Alguien, probablemente Igor o los chinos, lo había neutralizado. Y el último envío no era la cosmética. Era la confirmación de que la red criminal seguía operando con o sin Javier. El gabán de Javier, el símbolo de su falso poder, fue su mortaja. Alguien más lo había vestido con su fetiche para enviarme un mensaje. Mi victoria había sido solo contra un peón. La pregunta que me carcomía era, ¿quién fue el que devolvió mi preciado sol azteca? ¿Fue un gesto de piedad de Ramón, o una burla? ¿Y si el verdadero jefe de la operación no era Javier ni Ramón? ¿Quién era el cerebro que había usado mi obsesión por la plata y el lino, y la vulnerabilidad de mis hijos, para orquestar este negocio de piedra de luna? La dama de obsidiana había ganado una batalla. Pero la guerra por la verdad acababa de empezar.